¿Sabías que el arquitecto Gonzalo Domínguez Espúñez proyectó un edificio que en la actualidad tiene mucha actividad, pero que anteriormente fue facultad, polvorín y también hospital? ¿Sabías que este edificio es una joya donde destacan su arco de herradura y su salón mudéjar? El lugar en el que hoy se encuentra este edificio, en época romana, contaba con uno de los anfiteatros más grandes del imperio, concretamente el tercero. Vente con nosotros a conocer el rectorado de la Universidad de Córdoba en Paseando por Córdoba. Alberto. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho de verte. Igualmente, ¿qué tal? Y además de verte en un lugar tan emblemático, Hombre, como es este rectorado de la Universidad de Córdoba, Rectorado que de la tiene Universidad. historia, porque Tiene. hoy es rectorado, pero ha sido facultad de veterinaria, Claro, fue polvorín, exactamente. fue hospital. Aquí, vamos, historia De desde todo. luego sobra. La historia de los tiempos. Realmente se concibió como facultad de veterinaria. Córdoba, de mediados del siglo XIX, tenía concedida la Escuela Superior de Veterinaria, que luego se convirtió en facultad. Estaba en el interior del casco antiguo, en la Encarnación Agustina, Sí. allí donde están los restos del convento de Regina. Y naturalmente pues no se cabía allí, había crecido el número de alumnos, era muy difícil tener cuadras allí y animales que son necesarios para cualquier facultad de veterinaria, y consiguieron, después de muchas peticiones, como suele suceder, lograr un nuevo edificio. Un nuevo edificio. El nuevo edificio fue este. El proyecto era muy ambicioso, porque los profesores de veterinaria querían tener uno como las mejores facultades de Europa, especialmente la facultad de Hannover, en Alemania. Y el proyecto pues se parecía a este tipo, un gran edificio central y luego muchos edificios secundarios en una gran huerta, que fue esta, que es la Huerta de la Trinidad. Sí. Hay que explicar, porque hoy día es difícil entenderlo, que este lugar eran las afueras de Córdoba. Esto, claro, hoy en día eso es impensable, Claro. Hoy es prácticamente el centro Hoy de la está ciudad. metida en Ciudad Jardín, Claro. Ciudad Jardín no existía. Esto era, pues, eran huertas. Huertas. Solo. La ciudad acababa en la Puerta Gallego, luego los jardines de la agricultura. Sí. Y lo que había aquí en 1914, cuando se plantea este edificio, eran huertas. Sí. Entonces el ayuntamiento consiguió la Huerta de la Trinidad y se la regaló a la Facultad de Veterinaria para que se pudiera, al Estado, claro, obviamente las facultades entonces no eran autónomas, dependían del Estado. Y realmente pues así se consiguió. Entonces se encargó el proyecto a un arquitecto, Gonzalo Domínguez Espúñez. Sí. Muy curioso, porque sabemos muy poco de él. De él, es verdad que es un gran desconocido, a pesar de firmar uno de los grandes edificios que tenemos en la ciudad. Sí. No, y uno de los más interesantes de Andalucía. Sí. Es como modelo de facultad, es muy curioso. Y sobre todo, de lo que se hizo en Córdoba en la primera mitad del siglo XX, es sin duda el mayor edificio. Es el una más maravilla, importante. efectivamente. El Destaca más por los importante. arcos también que podemos ver, Es por la la estrella. estructura que tiene, porque Claro. es un edificio inmenso y además un Sí, edificio muy, muy bonito y Muy espectacular. bonito, sí. Luego, pues el proyecto, aunque era del 14, se fue deteniendo por los malos tiempos que transcurrían, ¿no? Los problemas de la historia de España, que acabaron finalmente con la República y con la Guerra Civil. Precisamente cuando se termina el edificio, en 1936, en que se estalla la Guerra Civil, ¿no?
Digo que esto mucha gente no lo sabe, pero es curioso, porque el escudo que luce arriba en la fachada, que hoy no se ve más que la mitad, es el escudo de España. Es el escudo de España. Pero el escudo de España de la República Española. Dato curioso, por supuesto. Curiosamente, cuando vino el franquismo, pues claro, molestaba el escudo de España republicana, porque tiene una corona torreada, y se le colocó el magnífico reloj. El reloj. Que ahí marca las horas, sigue marcando las horas. Continúa, continúa. Luego, ¿qué sucedió con eso? Pues que se desfiguró el escudo del país, de España. Sí. Y eso está prohibido por ley hacerlo. Ajá. Sea del signo que sea, de derecha, de izquierda. Hay cosas que son intocables. Son intocables. Por supuesto. Como patrimonio arqueológico y muestra del tiempo en que se hacen las cosas, no se deben tocar los escudos. Entonces, como causaba mala imagen, que ya cuando fue restaurado, pues un poco antes fue un decano de veterinaria, tuvo a bien pintar los azulejos de pintura verde, que era muy andaluza. Hubo un truco ahí. Hubo un truco. Y así lo vimos durante muchos años. Y ya luego realmente restaurado, pues como se hizo la reforma general de todo el edificio, pues se limpió con buen criterio los cuarteles inferiores del escudo de España, que ahí está. Y ahí está. Ahí está, como Desde testimonio. luego, el exterior es maravilloso, pero es que el interior también tiene mucha historia que queremos conocer, porque aquí también absolutamente todos los detalles cuentan y todo cuenta, esa parte de la historia que queremos ir conociendo. Así que, si te parece, yo me voy a quedar aquí a la sombrita, que se está muy a gusto. Aquí el calor no aparece, porque se está muy bien. Y Nani te espera en una de las salas también más impresionantes de este rectorado, ¿de acuerdo? Pues hasta luego. Pues ahora nos vemos. Adiós. Hasta ahora. Muy buena, Alberto. Muy buena. ¿Qué tal? Encantada de saludarte. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí en este maravilloso rectorado. Hombre, estamos ahora mismo en... Cuéntanos, ¿dónde estamos ahora mismo? En la sala... Bueno, está en la sala llamada Mudéjar. Mudéjar, exactamente. A mí no me gusta por defecto profesional. Yo le llamo sala neomudéjar. Ay, ¿y eso por qué? Porque el mudéjar es un estilo artístico que se dio en los años medievales, los siglos medievales, pero ahora no estamos en los siglos medievales. Claro. Esto es una reconstrucción, diríamos, del estilo que se hace en el siglo XIX y que se perpetúa a lo largo del siglo XX. Todavía se pueden construir cosas en neomudéjar, como decimos en la historia del arte, ¿verdad? Sí. Así que sala neomudéjar, pero el nombre oficial es sala mudéjar, así que lo que quiere insistir ese nombre es que es una sala con un estilo muy peculiar, que es los mudéjar. El estilo mudéjar es más puro, el neomudéjar, pues una copia. Una copia. Y precisamente aquí se ve bien que está hecha a base de adornos superficiales, de plásticos, ¿no? A partir de yeserías que se hacen en serie, que se venden en serie, que están copiadas muchas veces del estilo islámico de Toledo o de Granada. Se hicieron muchas copiando las yeserías de Granada y luego se recomponen de la mejor manera posible. Aquí lo interesante dentro del edificio que estamos viendo es que es un salón que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, era el aula principal de la Facultad de Veterinaria, como se sabe, ¿verdad? Y la Facultad de Veterinaria tiene unos guiños extraños hacia la masonería. Sí. Probablemente porque algunos profesores, entonces algunos muy ilustres y bien conocidos, eran miembros de la masonería, de alguna logia. Y esto siempre a mí me ha dado un aspecto de un salón masónico. Sí. Esto podría ser perfectamente un salón masónico. Pero en fin, eso es una idea absolutamente personal, que no tiene más trascendencia. Y luego la decoración, ya digo... Sí, lo estamos viendo. Pues, es a base de azulejo, todo industrial. Aquí no se ha hecho nada expresamente. Esto está recompuesto con elementos industriales de la mejor manera posible hechos. Y luego el techo, pues también trata de recordar los techos de la época islámica. Ahí sí habría que hablar de neoárabe. Por su composición, ¿no? De neoárabe más que de neomudéjar, e incluso más que de neoárabe, neooriental.
y se ve que es una cosa clarísima del siglo XX. Entonces, volvemos a ver esa estrella de 6 puntas al centro, que también es otro guiño posible a la masonería, la estrella de Salomón. Como curiosidad, podemos decir que la decoración de este techo ha servido para la reforma del edificio, copiarla de modo, claro, de modo sucinto, ¿verdad?, en los techos de las galerías que se han reformado, las galerías largas de oeste y este, ¿verdad? Y otra curiosidad, esta lámpara que cuelga, que se ha conservado en algunas facultades, especialmente tuvimos alguna en Filosofía y Letras, y que es una lámpara que procede de la Exposición Iberoamericana de 1929, del Pabellón de Córdoba. Tenemos aquí auténticas joyas. ¿Usted cree que los alumnos son conscientes muchas veces cuando están aquí de dónde están realmente? Aquí de toda la historia que hay aquí. Aquí ya no hay alumnos, aquí hay técnicos y profesores, ¿verdad? Puesto que esto es el rectorado. Cuando estuvieron, pues alguno podría ser consciente, otros me temo que no, sino que le parecería muy bonito como es el salón, ¿verdad? Hablamos del Rectorado de Córdoba como un edificio emblemático y un edificio con muchísima historia, ¿no? Porque también vamos a ver otros espacios con mi compañera Amparo. En conjunto es una joya. Está un rectorado de lujo. O sea, la Universidad de Córdoba apostó por este edificio y creo que lo hizo con muchísimo acierto. ¿Por qué? Porque este es el edificio madre de la Universidad de Córdoba. Desde el siglo XIX lo que tuvo Córdoba a mediados del XIX fue la Escuela Superior de Veterinaria, que luego se convirtió en facultad dependiente de la Universidad de Sevilla, y finalmente en el año 72, cuando se crea la Universidad de Córdoba, ya pasa a ser la Facultad de Veterinaria, buque insignia de la que nacieron las demás facultades, sin duda alguna. Así que cuando hubo necesidad de trasladar la facultad, porque ya una facultad de veterinaria en medio de una ciudad verdaderamente no suele encajar bien, porque tiene unas necesidades, sobre todo en materia de ganadería, como es lógico, de tener necesidad de tener cuadras y clínicas para los animales. Especialmente esta facultad desde el principio se especializó en equinos, ¿verdad?, como es lógico. Es decir, Córdoba tenía las reales caballerizas y es natural que se preocuparan los profesores de tener bien por los caballos. Yo todavía recuerdo, porque viví cerca, cuando era facultad de veterinaria, las incomodidades para el ciudadano que empezaban a tener las cuadras, las cuadras porque ya alrededor de la calle Albéniz. Sí, por ahí, cerca. Pues la verdad, Alberto, que la historia es fantástica. Me voy a quedar aquí disfrutando un poquito más de este salón. Mi compañera Amparo que está esperando en otro punto también muy interesante. Muy bien. Y vamos a seguir conociendo este maravilloso restaurante. Perfecto, estupendo. Muchas gracias. Muy bien. Pues hasta luego. Alberto, aquí estoy yo, que estoy en un punto intermedio entre una zona y otra del edificio. Desde aquí para allá ya no es la Facultad de Veterinaria. Ya no es la Facultad de Veterinaria. ¿Qué tenemos aquí? Aquí parte del nuevo rectorado. Cuando se incorporó el rectorado, pues se hicieron reformas extraordinarias, porque era necesario, no solo de nivel decorativo, sino de infraestructura. Y lo que se necesitaba era un gran salón de actos. Este es el salón de actos absolutamente contemporáneo, no tiene nada que ver con el estilo arquitectónico de la facultad, pero sí se ha respetado un cierto diálogo, y por eso se ha utilizado pues el ladrillo visto, como que lo se vemos ve ahí, en esa zona. y luego también el tipo de tejado que tiene, de chapa verde, pues se incorporó durante un tiempo al de la Facultad de Veterinaria, que también luego veo que se ha recuperado de alguna manera la teja, que no está mal. Y desde aquí... Aquí se puede ver, si observamos para este lado, aquí para la derecha, la parte posterior de la facultad la parte antigua, posterior, que además deja ver cómo eran las aulas. Exacto, era muy interesante porque las aulas importantes eran semicirculares. Y ocupaban precisamente esa exedra que se ve ahí, que está decorada muy bien, con los alerones
que no son típicos de Córdoba. Yo creo que Domínguez de Espúñez lo sacó más bien de la arquitectura aragonesa. Y luego aquí se puede ver muy bien el estilo que utilizaba, neomudéjar, neoislámico, porque era una mezcla donde se quería conseguir un estilo propiamente cordobés. Como en Sevilla se estaban haciendo el estilo que se llamaba sevillano, en Córdoba, pues este arquitecto lo que intenta es hacer un historicismo que tenga algo que ver con la historia arquitectónica de Córdoba, con la propia Córdoba, donde naturalmente la mezquita es el monumento más importante. Sin duda, eso no hay quien lo pueda dudar. Claro, y vemos elementos exactamente que recuerdan a esa mezquita, pero también hay otros elementos que cuando uno se para a mirar el edificio los ve y que da que pensar, porque vemos ahí esa estrella de David o esa estrella de Salomón. ¿Por qué está presente? Claro, yo creo que siempre se ha dicho que había alguna relación con la masonería. Con la masonería. Y es probable que tenga que ver, desde el punto de vista, digamos, científico, con las relaciones entre masonería y ciencia e investigación. Y eso llevaba a que algunos profesores fueran masones, miembros de logias. Claro, de hecho, hubo un rector importante que lo fue, vamos, declarado, ¿no? Por lo menos en la época de su juventud. No sé en la vejez, que es cuando yo lo conocí. Ya, si decidió continuar o no, ¿no? Sí. Pero bueno, pues puede tener relación con eso, sin ir más allá. Es muy interesante ver ese elemento, que no es el único, porque cuando uno va mirando va redescubriendo el propio edificio, y desde luego historia tiene, igual que también ha habido cambios en él, porque si no estoy yo equivocada, había 2 plantas y hoy en día observamos perfectamente que hay 3. Como el proyecto ocupaba toda la Huerta de la Trinidad con diferentes edificios del mismo estilo que este y con distintas funciones, especialmente clínicas, cuadras, etcétera. Y todo eso en el plan de Primo de Rivera se eliminó para centrarse en este edificio, que era el principal. Aquí se reunió todo lo que había, sobre todo de aulas, despachos y demás. Y entonces se le añadió una planta con idea de concentrar todo lo que no se había hecho en otros sitios. Pero las necesidades seguían existiendo, porque en este edificio no se iban a meter cuadras, como es lógico. De modo que a lo largo de los años siguientes, en la Huerta de la Trinidad se fueron construyendo diferentes tipos de clínicas, cuadras, pero ya en un estilo mucho más moderno, nada historicista. Ya distinto, claro, no tiene nada que ver con el estilo del propio edificio. Incluso el Imperio Romano está aquí representado, porque tenemos ahí una parte de lo que fue el tercer anfiteatro más grande del Imperio, que estaba aquí en Córdoba. Claro que sí. Precisamente gracias a la construcción del Salón de Actos, es decir, la reforma del rectorado, pues apareció este yacimiento de época romana, que fue interesantísimo, porque dio efectivamente estas piedras del antiguo anfiteatro, ¿no? Que además tiene también su punto de vista más profundo desde el punto de vista de la historia de la Córdoba cristiana, puesto que algunos de los mártires romanos probablemente darían su vida precisamente en esa arena del anfiteatro. Seguro que sí, del anfiteatro. De modo que tenemos aquí una larga historia de Córdoba hasta el siglo XXI. Llama la atención que lo que sí a lo mejor se echa un poquito en falta es que algún aula se hubiese mantenido como tal, ¿no? Pues ahora claro que sí, yo recuerdo siempre de la época de selectividad, de hace ya muchísimos años, cuando examinábamos allí en la parte de Excedra, la parte circular de la fachada posterior, todo eso era la fachada de las aulas semicirculares que había en el interior. Y que eran muy interesantes, ¿no? Pues a lo mejor eso es lo que echamos un poquito en falta, el ver esas aulas tal y como eran, porque hoy la actividad que se desarrolla aquí, ¿cuál es? Casi todos son despachos, ¿no? Administrativa, con lo cual todos son despachos. Todos son despachos. Mucho trabajo el que tiene la Universidad de Córdoba, sin duda. Muchísimo, y que nos falte, Hombre, faltaría más. La educación es un pilar fundamental. Claro que sí. Por supuesto. Alberto, yo voy a seguir buscando algún que otro detalle, porque me has comentado que incluso con toques de Egipto podemos casi encontrar algo. No, Egipto, voy a buscarlo. Pero algo sí. algo similar. Sí. Y Nani te espera en otro punto, ¿vale? Así que ella te espera por aquí y yo me quedo por aquí. Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta ahora.
Alberto, ahora nos encontraríamos en uno de los pasillos que tiene este edificio. ¿Podríamos decir que es el pasillo central? Vamos a ir paseando. Sí, porque es el pasillo que atraviesa de este a oeste el edificio. Y este pasillo estuvo siempre aquí desde los comienzos, solo ha recibido, claro, las reformas propias de mantenimiento, los mármoles, los zócalos de mármol y especialmente los techos. Vamos a detenernos un poquito, así para que podamos nosotros disfrutarlo. Los techos que son una inspiración, como decíamos, en los techos de la sala llamada Mudéjar, ¿verdad? Las estrellas de distinto tipo que se van alternando. Y especialmente son interesantes pues estas de la zona central, que comunican la conserjería pues con el vestíbulo de entrada. Que todo en la Facultad Antigua de Veterinaria, y es lo que ha heredado el rectorado, tiene un sentido palacial, ¿verdad? Sí, sí, es lo que hablábamos antes. Se entra con una entrada monumental, con un vestíbulo enorme, y luego se llega a una escalera de doble tiro, ¿verdad? Siempre con esos elementos de un neomudéjar extraño, que es lo que hace el arquitecto, como comentaremos en el exterior, ¿no? Sí. Y esto es lo que tenemos. Y este es realmente el nervio. El nervio importante. De la planta baja. En el que también, Alberto, nos encontramos diferentes, la universidad estanterías así con menciones, con diplomas, ¿verdad? Infinidad de reconocimientos. Alguno curioso e importante, muchos, ¿no? ¿Para qué vamos a decir? Aquí hay medallas de todo tipo. Bueno, pero es importante. Intercambios, obviamente. Sí. Los que vienen de visita, pues dejan sus obsequios, se intercambian con los que da la Universidad de Córdoba, y todo eso pues pasa a ser patrimonio de la universidad. Y es lo que vemos aquí. Por eso esto es muy variopinto y de distintos años y épocas. Bueno, pero siempre se puede disfrutar aquí, y ahí está, ¿no? También esos reconocimientos son importantes. Aquí nos encontraríamos con la puerta de entrada, la entrada principal, que luego la puerta, también la entrada del rectorado, sin duda alguna, es la joya de la corona también, ¿no? Sí, la fachada principal. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Seguimos por aquí, por el pasillo. Tenemos también arriba otro pasillo en el que yo he podido disfrutar y hemos visto algunos... Exactamente encima de este. Eso es. Y también hay algunos elementos importantes a destacar, ¿verdad? Sí, pero secundario diríamos, porque está más en función de la sala, porque arriba es donde está la sala Mudéjar. Sí. Y eso es lo importante. Y los pasillos, recuerdo que eran pues, diáfanos, y en la reforma obviamente se les ha puesto estas mamparas de aluminio y cristal, obviamente para hacer compartimentos estancos para el frío, porque aquí el invierno es frío. Tiene pinta de ser frío. Estos edificios así tan señoriales o palaciales, así como hemos dicho, la verdad que hace bastante frío. Ahora se está muy bien aquí, las cosas como son. Seguimos por aquí por el pasillo, seguimos viendo también diferentes. Bueno, ahí tenemos una estantería muy curiosa. Claro, también. Porque son las publicaciones. Las publicaciones, de ¿verdad? Eucopress, los libros que publica la editorial de la Universidad de Córdoba también. Y las revistas de distintos lugares y de todas las facultades prácticamente. Sí. ¿Alguno a destacar, Alberto, así que digamos que...? Bueno, pues aquí hay cosas interesantes, claro, no diríamos joyas, pero sí, sobre todo las publicaciones de filosofía y letras, que se tiene que notar que yo soy de letras. Ya se ha notado, Alberto. Todas las de literatura. Ya se ha notado. La iconografía, iconología. Sí. Es decir, aquí tenemos, luego de literatura, muchísimas, ¿no? Historia de la Universidad de Córdoba también. Bastante interesante. Es decir, que aquí hay una muestra de lo mucho y bueno que publica el Servicio de Publicaciones, la editorial de la Universidad de Córdoba. Alberto, ha sido un placer haber estado contigo, enseñándonos un poquito, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros espectadores que son grandes seguidores de este Paseando por Córdoba. Seguro que hoy conocen un poquito más de este rectorado por el que muchos pasan se pasa por la calle. Qué bonito, pero... Y es una buena vista, pero en fin, hay mucha vida aquí dentro. Claro que sí. Y la hubo desde que se hizo. Claro que sí, y hemos dado esta pequeña pincelada. Muchísimas gracias por documentarnos. Gracias. Voy a quedar aquí disfrutando un poquito. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Adiós, hasta luego.